Bueno, vamos a seguir hablando de temas importantes como la salud, ¿no? Y la importancia de la investigación para la salud también. Está con nosotros, y es un placer tenerlo en realidad, al doctor Ernesto Bustamante Donaire. Él es un reconocido científico en el campo de la biología molecular y también es jefe del Instituto Nacional de Salud. Doctor, ¿cómo está? Gracias por estar aquí con nosotros. Placer estar aquí. Gracias, Julio. Bueno, en principio el 23 de julio han estado de aniversario 118 años de vida institucional del Instituto Nacional de Salud, dedicados a la investigación. Así es, en efecto, y caí parado justo el día de la celebración porque fue el día en que tomé el cargo. En efecto, el Instituto Nacional de Salud es una institución emblemática en el país, cumple 118 años, es inclusive más antiguo que el propio Ministerio de Salud. Y representa, como usted bien ha dicho, el lugar donde se practica la investigación dedicada a la salud desde las épocas del siglo antepasado, ¿no? A mí lo que se me viene a la mente es cómo encontrar, por ejemplo, algo que es muy básico para la salud, sobre todo de los más vulnerables, de los recién nacidos, de los pequeños, es las vacunas. Esto es parte del trabajo que ustedes vienen desarrollando, de cómo desarrollar las vacunas propicias, adecuadas a estos cambios permanentes que existen respecto de elementos que puedan generar cualquier tipo de afectación de salud, sobre todo a los pequeños. En efecto, precisamente el Instituto Nacional de Salud, cuando se fundó, no se fundó con ese nombre, se fundó con el nombre de Instituto Vaccinal del Perú, porque su misión era fabricar vacunas. Y se trabajó en esa época con la vacuna antivariólica, ahora ya no hay viruela, ¿no? Eso ha sido todo un éxito. Pero claro, para no entrar a detalles, hoy en día el Instituto Nacional de Salud no solamente fabrica vacunas, por ejemplo vacuna contra la rabia, sino que además precisamente, y eso es parte de lo que será mi gestión, trataremos de impulsar la fabricación de vacunas, pero de última generación y con tecnología de punta. ¿Qué significa eso? ¿Qué hace la diferencia? ¿Por qué hablamos de una nueva generación, de una última generación? La diferencia está en que nosotros con tecnología de punta podemos evitar, por ejemplo, la incorporación de alergenos, es decir, de sustancias que produzcan alergias. Por ejemplo, hay muchas vacunas que se fabrican inyectándose o haciendo que el virus crezca en huevos, por decir. Entonces, cuando se purifica la vacuna, pues sale con algunas pocas proteínas de huevo que podrían producir alergias en ciertas personas. Hoy en día hay tecnologías de biología celular que permiten evitar el uso de este tipo de vacunas. Claro, por ejemplo, el método clásico es utilizar caballos o utilizar cabras para generar anticuerpos, que son finalmente lo que serán las vacunas. Esto ahora se puede fabricar en el laboratorio con tecnología de ADN recombinante o con tecnología transgénica que impide realmente el uso de huevos o de animales que puedan significar daño para la salud en algunos casos, ¿no? Bueno, usted es un reconocido, como lo decía, un científico reconocido en la materia. Entiendo que debe llegar a asumir esta responsabilidad con una serie de desafíos. ¿Cuáles considera que son los desafíos más importantes, ¿no? Porque necesariamente el aporte que haga la ciencia siempre va a tener un impacto positivo, en este caso, para la salud de las personas. Así es. En efecto, el desafío es grande, el reto es importante y es dentro de ese marco que estamos asumiendo la conducción del Instituto Nacional de Salud. La idea es que todo lo bueno que tiene actualmente el Instituto Nacional de Salud se multiplique y se expanda internacionalmente. El Perú es un país que hoy en día está llegando cada vez mejor a ser, por ejemplo, líder en minería, líder en gastronomía, líder en muchos aspectos. Y lo que queremos es que también sea líder en investigación, en este caso específico, científica de la salud, en investigación médica. Entonces, para esto no tenemos que hacer muchos trabajos de investigación, sino hacer unos pocos y buenos. Entonces, una de las cosas que trataremos de hacer es establecer alianzas con centros de investigación de primerísimo nivel de otras partes del mundo y del Perú, con los que se pueda hacer algunos pocos buenos trabajos de investigación, pero en la frontera del conocimiento.
Y esto no solamente significa trabajar en enfermedades transmisibles como dengue, malaria, tuberculosis, sino entrar en enfermedades crónicas como por ejemplo el cáncer. Hace 100 años, por ejemplo en Estados Unidos, la mayoría de gente moría de enfermedades transmisibles. Hoy ya no es así, es más bien de cáncer, de enfermedades cardiovasculares. El Perú está camino al desarrollo y en eso estamos todos empujando el carro. Pero una de las consecuencias del desarrollo es que cada vez, no es que aumente el número de casos de cáncer, sino cada vez va a disminuir la cantidad de casos por enfermedades transmisibles, gracias al éxito que se espera alcanzar justamente en vacunas y en control de enfermedades transmisibles. Doctor, entonces tendremos que investigar en cáncer. Hace poco leía yo un informe que a mí me llamó muchísimo la atención porque al parecer habían encontrado una forma, habían hecho unas pruebas en células madre respecto de cómo algún tipo de elementos lograban inhibir o eliminar el desarrollo de una célula cancerígena. Sí, me sorprendió tremendamente porque de alguna manera podía decirnos, y ese informe internacional decía, este puede ser el mecanismo, la manera de poder revertir el cáncer en el mundo. Bueno, la investigación en cáncer en realidad tiene no menos de 300, claro. Y me estoy quedando corto, puntos. Vamos a decir que esto es como un combate, donde hay una serie de lugares donde se combate con más intensidad porque se cree que por ahí se penetra al enemigo. El enemigo en este caso es el cáncer y cómo abatirlo. Uno de esos es el caso, por ejemplo, de estos productos de las células madre. Las células madre, como se sabe, son células totipotentes, son capaces de dar lugar a cualquier otro tipo de tipo celular y, en consecuencia, contienen moléculas que son capaces de que una célula se inmortalice o cambie de forma, que son justamente las características de las células cancerosas. Entonces, quienes investigan esa línea que usted menciona, que es muy interesante y prometedora, se fijan en ese detalle. Pero así como ese hay muchos otros más, y en el Perú tenemos la gran ventaja de tener una biodiversidad muy amplia. Claro. Y claro, es justamente aprovechar nuestra biodiversidad para poder obtener acceso a genomas, o sea, al ADN de muchos de estas plantas y animales, donde probablemente haya alternativas de solución a problemas alternativas, médicos, ¿no? Sí, y directamente curas para diversos tipos de cáncer, porque no hay un cáncer, hay diversos tipos de cáncer. Ahora, otro de los elementos que son muy importantes también para nuestra salud, y ahora incluso el presidente de la República anunció la creación de estas famosas farmacias, Farmacis, un programa de acceso a los medicamentos, que es otra de las brechas que todavía no terminamos de resolver en nuestro país, porque creo yo que todavía tenemos la creencia que si el medicamento que nos dan y que es un producto de marca, en consecuencia es mejor que un genérico. Así es. Y por otro lado existe el temor también de que si yo compro el genérico porque es mucho más barato, no vaya a ser que no tenga la garantía o la calidad suficiente que sí me lo garantiza un producto de marca. Así es. ¿Van a entrar a tallar en esta especie, no sé si de certificación o al menos de control de la calidad del ingreso de estos productos genéricos en el mercado? ¿Es parte de la responsabilidad que ustedes también tienen? Esa es nuestra responsabilidad por ley. El Instituto Nacional de Salud tiene varios centros. La investigación científica es transversal a todos estos centros. Cuando yo hablé de cáncer o de ciertas enfermedades transmisibles es porque son puntales de líneas de investigación de frontera. Sin embargo, somos ente rector en lo que se refiere a nutrición. Control de calidad de medicamentos es una función y definitivamente queremos aprovechar el marco de la reforma de la salud que está emprendiendo este gobierno exitosamente, de manera que los genéricos puedan ser considerados suficientemente bioequivalentes. Y ese es el término, ¿no? Así es. Bioequivalentes. Bioequivalencia y además que el público usuario, los pacientes, el peruano en general pueda adquirirlos con la confianza de que está tomando un medicamento igual de bueno que el de marca o el de marcas y además en condiciones de seguridad. Entonces, el certificar la calidad, la eficacia y la seguridad de estos medicamentos es función que el Instituto Nacional de Salud va a aplicar justamente en este programa de provisión de medicamentos genéricos
cuando sea pertinente, al pueblo peruano. Porque en algún momento hemos conversado con la ministra de Salud y efectivamente pues nos decía, había que poner énfasis en compras que permitan tener esos productos genéricos, porque al final de cuentas terminan siendo más accesibles, sobre todo para las poblaciones más vulnerables. Muchísimo más accesibles. Hay diferentes formas. Evidentemente hay que respetar lo que es la propiedad intelectual y el costo de realizar investigación farmacéutica, que toma mucho tiempo y muchos... No solamente de investigación, sino luego las diferentes etapas en que hay que probar que el medicamento sea seguro y finalmente pueda llegar a mercado. Puede tomar 11 años, 12 años. Claro, desde el no es un tema descubrimiento. tan fácil. Así es. Y evidentemente un fabricante, un descubridor, necesita una protección que le permita que pueda recuperar su inversión. Pero hay mecanismos de incorporar eso. Por ejemplo, hoy en día, hace una semana apareció un medicamento aprobado por el FDA para combatir, no voy a decir cuál, un tipo de enfermedad, un cáncer precisamente, y este medicamento en Estados Unidos se vende aproximadamente a $1.000 la dosis. Wow. Y el tratamiento total para el paciente, estamos hablando de seguramente 70 u 80 mil dólares. Eso es lo que le cuesta al paciente tener 2 o 3 años más de sobrevida. Oh, terrible. Para este cáncer. Sin embargo, en la India, este mismo medicamento, así novedoso, recién descubierto, y mediante negociaciones con los fabricantes, no voy a decir de qué país, pero no son de la India, han logrado reducir el costo del tratamiento total a unos cuantos cientos de dólares. O sea, se accede al mismo medicamento. Mismo medicamento con licencia del propio fabricante, pero como es para un país emergente, entonces se le concede ciertas ventajas. O sea, hay formas de poder utilizar medicamentos que están bajo protección de patente, pero con el permiso adecuado. Hay otros que ya salieron de patente, y esos ya se pueden fabricar sin problema, y a esos son los que se les llama genéricos. Los otros son piratas. Nosotros no queremos hacer piratería, lo que queremos es hacer genéricos, es decir, no es necesario pagar la patente o pagar costos de recuperación de investigación una vez que pasó el término de protección, que típicamente es 20 años. Entonces, la idea es que estos genéricos sean fabricados por peruanos o por la gente de otros países o del mismo país, pero no por el fabricante original del producto de marca, sean equivalentes, sean seguros, no sean productos de menor grado de eficacia. La idea es que no porque sea barato, por ello es malo. Producto de mala no, calidad. es simplemente más barato solo por el hecho de que aquel que lo fabrica no tuvo que invertir en investigación. De acuerdo. Ahora, para invertir en investigación se requiere de mucho capital, de mucho dinero y también de tecnología. Y en algunos casos el Estado no le es suficiente, por lo tanto tiene que recurrir a una especie de alianzas con algunos organismos internacionales, instituciones privadas. Esto es parte también del desarrollo de las investigaciones en cualquier centro de investigación. ¿Se ha pensado también desarrollar estas alianzas público-privadas de repente para fortalecer cómo se va a manejar Las asociaciones esto? público-privadas se van a aplicar, por ejemplo, para vacunas. Nosotros haremos los planes piloto, la investigación necesaria, la haremos en alianza con instituciones privadas, sea laboratorios nacionales o sea laboratorios internacionales que quieran afincarse en el Perú, pero estas vacunas peruanas no serán fabricadas por el Estado necesariamente. No es esa la idea. La idea es que sea el Perú quien las fabrique, y el Perú más bien se convierta en un centro de exportación de vacunas de tecnología de punta, aprobadas por la OMS y con todos los controles de calidad. Y para eso, lógicamente, necesitamos alianzas, no solamente con compañías nacionales que puedan hacer su comercialización local, sino con entidades internacionales como la OMS y, fundamentalmente, con otras instituciones fabricantes y a la vez de investigación de otros países del mundo. Ahora, bueno, se dice que una persona que está muy bien alimentada, o sanamente alimentada en realidad, es la mejor forma de evitar que padezca enfermedades. Y el tema nutricional es otra responsabilidad que además se necesita mucho ahora en estos tiempos, ya que tanto la obesidad o la desnutrición crónica terminan siendo dos extremos de una realidad típica de los países latinoamericanos. Así es. La desnutrición crónica infantil
es un objetivo a eliminar en el marco de la reforma de la salud: la anemia y la desnutrición crónica infantil. La obesidad es más bien el producto es un desorden metabólico que cae dentro del tema de la patología, pero que curiosamente ambos tendrían que ver con en un caso, sobrenutrición, pero no es exactamente tal. Una mala alimentación, en todo caso. Alimentación y también hay ciertas propensidades genéticas, pero todo eso es tratable. Pero la desnutrición crónica infantil es fundamental, porque necesitamos que nuestros niños tengan la oportunidad de que sus células cerebrales crezcan adecuadamente como para poder convertirse en seres humanos útiles por los siguientes 100 años que vivirán. Correcto. Entonces la idea es que estos niños, que son indefensos porque solos no pueden hacer las cosas, nosotros tenemos que hacer las cosas por ellos, sea como padres o sea, en este caso que nos toca ahora, como instituciones del Estado que deben ser tutelares para los desvalidos, en este caso como es los niños y también los ancianos. La idea es que la cobertura de nutrición tenga esos puntales, pero sí, la nutrición y la calidad nutricional son también responsabilidades del INS. ¿Y eso significa desarrollar políticas de sensibilización, qué sé yo, de información, de educación para corregir a veces malos hábitos de alimentación, de consumo? ¿No? Y aquí comemos tan rico. Hace poco el Instituto Nacional de Salud ha publicado un recetario dirigido a las mamás para que sepan qué darle y qué no darle a sus niños pequeños. Por ejemplo, una cosa interesante, no darle tanta sopa. ¿Por qué? Porque el niño se llena rápido, tiene un estómago pequeño y la sopa es más que nada agua. Entonces, en ese recetario que se puede descargar gratuitamente desde el sitio web del INS o del MINSA, INS, Instituto Nacional de Salud, o del Ministerio de Salud, ese recetario puede servir justamente para orientar a madres, a comedores populares o a organizaciones tipo Caliwarma a proveer un mejor nivel nutricional fundamentalmente para nuestros niños. Que usted o yo dejemos de comer 3 días, no nos pasa nada, bajamos un par de kilos. Pero que un niño pequeño deje de comer 3 días, elimina alguna de sus células cerebrales o impide que alguna de sus células cerebrales se puedan acomodar o hacer conexiones con otras y por tanto el nivel de inteligencia al que tenía derecho genéticamente a alcanzar va a ser menor. Entonces debemos evitar eso. Doctor, y una pregunta, ya bueno, esta es curiosidad personal. ¿Existe la memoria genética? Es decir, nuestros hijos asumen parte de nuestros aprendizajes a lo largo de nuestra vida y eso les permite ser seres más inteligentes en adelante. ¿Esto cabe? No sé. Si en este momento, mientras estamos conversando, aparece un tigre y nos asusta, los dos vamos a tener la misma reacción. Es abrir la boca, hacer así y gritar. ¿De acuerdo? Eso es aprendido. Porque el abrir la boca, el hacer así y gritar, es una forma de asustar al tigre también. Entonces esa reacción que nosotros le llamamos de susto, de miedo, es en realidad de defensa. Aquellos que no aprendieron genéticamente esa reacción, ya se los comió el tigre. Y no tuvieron hijos y por tanto no pudo haber y entonces eso humanos. Quedó allí. Eso quedó en todos. Es el miedo a las serpientes, el miedo a las arañas. Son cosas que de alguna manera, por mecanismos genéticos aún no descubiertos, logran introducirse en nuestro código, en nuestro ADN, y nos permiten tener respuestas, lo que se llama guturales, respuestas que vienen de adentro, que no son aprendidas, son reacciones que ya forman parte de los instintos, ¿no? Pero su pregunta es muy interesante, pero mucho de ello no tiene explicación científica aún. Sí, pues hasta ahora no se termina de entender, ¿no? Porque ahora, por ejemplo, los niños de 6 años, 5 años, 4 años, una facilidad para manejar la computadora, las tablets, cosa que digamos, un abuelo, una abuela, un abuelo no puede ni siquiera mandar un mensaje con su celular. Así es. ¿Y a qué se debe? O también se ve, los muchachos de la generación actual, hablo de 15 años para abajo, todos usan los pulgares. En cambio, la gente de 20 años para arriba usa los índices para poder pues, mandar mensajes. O sea, son formas diferentes de tomar el dispositivo, porque así es, los seres humanos somos ahora
los líderes del planeta Tierra, gracias a que hemos sabido evolucionar, y es justamente la evolución de nuestro cerebro, la adaptación a los buenos y a los malos estímulos, lo que nos ha permitido sobrevivir. Y lo importante es hacer esto dentro del mejor estado de salud posible. Y la salud, por lo menos hasta este año, 2014, es responsabilidad de los gobiernos de cada país. Esperemos que en un mundo mejor, en un mundo de aquí a 100 o 200 años, ya estas cosas sean derechos adquiridos de todos los seres humanos del planeta. Que ya sea responsabilidad de la familia, en todo caso. Al final de cuentas, ¿no? claro, siempre es responsabilidad de la familia. Bien, doctor, le agradezco mucho por esta interesante conversación. Gracias por estar aquí con nosotros. Gracias, Julio. Y felicitaciones, en realidad, y muchos éxitos en su gestión. Muchas gracias, muy gentil. El doctor Ernesto Bustamante Donaire, jefe del Instituto Nacional de Salud, ha estado conversando con nosotros. Bueno, vamos a contarles, y simplemente para